Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito es, les envía bendición hasta donde quiera que se encuentren, a todos aquellos que lo andan buscando con un corazón sincero, con un corazón entregado. No son perfectos, pero se esfuerzan y procuran vivir para la gloria de su nombre. Bien, vámonos directamente a la Torah, pero no sin antes sugerirle que si usted no está suscrito al canal, suscríbase, dele clic ahí en la campanita para que a tiempo le lleguen las notificaciones, y cuando ya termine la palabra, si le gustó, que le va a gustar, es la bendita Torah de Yahweh, la palabra del Eterno, dele manita arriba, no se le olvide, compártalo para que sea de bendición a otras personas. A eso nos envió el Señor, a ser bendecidos con su palabra y a transmitirla para que sea de bendición a otras personas. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, va a empezar a hablar ahorita, a dar su bendita Torah para edificación de todos aquellos oyentes, pero no solamente que oigan la palabra, sino que pongan en práctica lo que dice la bendita palabra. Amén. Bueno, vámonos directamente a la palabra. Puede ponerle como título, si gusta, a esta bendita enseñanza: Yeshua, el sustituto. Yeshua, el sustituto. Ok. Bien, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Vamos a hablar acerca de la obra redentora de Yeshua a nuestro favor para bendecirnos espiritualmente, bendecirnos emocionalmente, bendecirnos mentalmente, bendecirnos psicológicamente, bendecirnos físicamente, bendecirnos familiarmente, bendecirnos laboralmente, bendecirnos en cada una de las áreas de nuestra vida, en todas y cada una, sin excepción, porque Yeshua hizo la obra completa. ¿Me está entendiendo? Ahorita va a entender usted lo que le estoy diciendo. Miren, nosotros, hermanos, nosotros, los seres humanos, somos seres desde Adán para acá. Cuando pecó, somos seres que estamos en una lucha constante. El enemigo quiere que siga la caída, que sigamos cayendo. ¿Me está entendiendo? Cuando Adán cayó, por eso se llama la caída, venía en descenso hasta que vino Yeshua. El ser humano sin Yeshua, sin lugar a dudas, va a caer. Y el ser humano, sin lugar a dudas, que ya había caído, si vuelve al Señor va a ser levantado, sin duda. ¿Por qué siempre le digo sin duda? Porque ahí está la clave, no dudar. No dudar. No dudar para la bendición y no dudar para la maldición, porque mucha gente duda y dice, no, al fin que a lo mejor no me pasa nada. No, sin duda va a pasar algo. Si nos volteamos al Eterno, si le damos la espalda, si no lo seguimos, sin duda, la palabra va a funcionar en sentido positivo o en sentido negativo para nuestras vidas. Entonces, veníamos en caída directa a la perdición, a la destrucción, a la ruina, a la miseria, a la hecatombe de nuestras vidas. Veníamos en deslizadero. Veníamos. Pero ¿sabe qué? Ese deslizadero termina en un lugar muy horrible, llamado el Hades, el infierno, como se le conoce, la perdición del ser humano. Ahí veníamos, en ese tobogán, en ese deslizadero, pero hubo uno, llamado Yeshua, vino a la tierra en forma humana, el mismo Elohim se hizo carne, dio su vida por nosotros, Él es el sustituto. Porque nosotros éramos los que merecíamos
el castigo. Nosotros merecíamos el vituperio, el desprecio, la condenación y la destrucción. Nosotros éramos. Porque si usted puede ver su vida pasada, usted se va a dar cuenta que sí la merecíamos. Por las maldades, perversidades y toda la cosa mala que cometimos. Pero vino Yeshua, el sustituto, y Él se puso en lugar nuestro. La palabra dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El justo por los injustos nos sustituyó. Dio su vida por nosotros. Usted y yo merecíamos estar colgados en el madero y ser sacrificados. Y pagar por los pecados y maldades con el castigo eterno. Pero hubo un sustituto, y ese sustituto es Yeshua. Por eso tenemos que ser agradecidos siempre. Ahora, este sustituto hizo una obra redentora. Redimir quiere decir rescatar. ¿Y cómo nos rescató? Dijo, Padre, yo iré y yo me voy a poner por ellos. ¿Y cómo se hizo esta obra? Bueno, hay dos cosas que Él hizo. Dice la palabra que Él es la propiciación por nuestros pecados y la expiación de nuestros pecados. A veces estas palabras se piensa que son sinónimos, que es lo mismo, pero no. Vienen a dar en el mismo contexto, en el mismo sentido, vienen a dar en la misma situación en lo que realizó Yeshua. Pero hay una diferencia en propiciación y expiación. ¿Sí? Miren, la propiciación significa, le voy a poner un ejemplo, en el Antiguo Testamento, como se le conoce, ¿verdad? Es decir, en el Tanaj, en el Antiguo Pacto. Ahí en ese pacto, cuando el Elohim Todopoderoso estaba molesto, enojado, airado, iracundo contra el pueblo de Israel por los pecados y maldades que hacían, que cometía el pueblo, que andaban en idolatría. Yahweh en muchas partes de la Torá habla de que andaban en idolatría, de que servían a los ídolos, de que había homicidio tras homicidio, de que había lujuria, lascivia, adulterio, fornicación, hechicería, brujería en el pueblo del Señor y muchas cosas más. Entonces el Señor estaba iracundo, el Señor estaba molesto, el Señor estaba enojado, el Señor estaba irritado, el Señor tenía lo que se conoce la ira de Elohim, la ira de Dios contra el pueblo, hablando como uno solo del pueblo de Israel, como todos en una unidad y también individualmente. Entonces este Señor todopoderoso llamado Yahweh se molestaba, entre comillas, pero como Él es juez, pero es un juez justo y es un juez amoroso porque es padre también, porque ama a su pueblo. Entonces Él les decía cuál era el remedio, entre comillas. Escuche, estoy hablando nada más lo que viene en la Torá, pero trae un sentido espiritual. Entonces Yahweh les decía, para ser perdonados, tienen que hacer una ofrenda al Dios Todopoderoso. Y en ese tiempo se ofrendaban y sacrificaban animales. ¿Qué se hacía en ese tiempo? En ese tiempo, el pecador o el pueblo como uno solo, podía ser en conjunto, ¿verdad? En todo el pueblo, o podía ser personalmente. Tenían que llevar su sacrificio al Eterno. ¿Y qué quería decir
literalmente quiere decir apaciguarlo, calmarlo. ¿Sí? O sea, tranquilizarlo porque estaba iracundo con el pueblo, contra el pueblo. Estaba enojado. Y entonces se hacía una ofrenda, un sacrificio, para que me entiendan. Y ese sacrificio consistía en un animal. ¿Sí? Y ese animal que se llevaba delante del sacerdote, ese animal era el sacrificio por sus faltas, por sus pecados, por las iniquidades, por las rebeliones, por las maldades que habían cometido. Y se transfería, la maldad de la persona o del pueblo se transfería al animal. De tal manera que el sumo sacerdote les decía que pusieran las manos sobre el animal. Un chivo, una oveja, lo ponían sobre el animal, el expiatorio, y transferían el pecado que ellos tenían, lo cargaban sobre el animal. En ese momento el animal era el sustituto ahí. Y cargaba con el pecado de todo el pueblo, de las personas. Entonces, a ese animal se lo llevaban al desierto y lo soltaban por allá con todos los pecados y maldades. ¿Qué pasaba? Que la persona, dice la palabra, Yahweh le decía que iba a hacer eso, el sacerdote, y la persona iba a quedar cubierto su pecado. Lo iba a perdonar, pero iba a quedar cubierto su pecado. ¿Ok? Entonces, ahora voy a explicar lo de propiciación y lo de expiación, para que se entienda. Esa fue la obra que hizo Yeshua, pero hizo estos dos pasos. Primero redimió, rescatar, pero ¿cómo rescató? Propiciación y expiación. La propiciación, es decir, es el objeto que se utiliza. Es el animal en sí, ¿ok? Lo que se presenta, el sacrificio que se presenta, la ofrenda que se le presenta. A Yahweh, a Elohim ahí. O sea, es decir, te traigo este sacrificio, espero que te agrade, espero que te satisfaga, para que se calme tu ira, para que se calme tu enojo, para que se calme, Señor, la irritación que tienes contra mí. ¿Entendimos? Y entonces le llevaban y le presentaban esa ofrenda ahí. O sea, esa era la propiciación. Era presentarle eso para calmar la ira del Eterno, aplacarlo. ¿Sí? Para que se aplacara la ira del Señor. Es decir, para que, como quien dice, Señor, te traigo esto, cuenta hasta 10. Porque estaba enojado, para que se te baje el coraje y ya me arrepiento de haberte ofendido, de haberte lastimado, de haber herido tu santidad, de haber hecho cosas malas. Esa fue la causa de tu ira, perdóname, me arrepiento. Mi hermanita, me arrepiento. Y entonces esa era la propiciación, pero todavía faltaba la expiación, pero no iba a haber expiación si Yahweh no aceptaba la propiciación. ¿Qué es expiar? Expiación quiere decir fuera. Expiar al piadoso, piar de piadoso. Expiar quiere decir echar fuera el pecado del piadoso, del creyente que pecó. ¿Me explico? ¿Sí o no? Echar fuera del piadoso, del creyente, del Hijo del Eterno que cometió pecado, echar fuera ese pecado y esa maldad, es decir, limpiarlo, para que me entiendan, lavarlo, para que quede limpio delante del Eterno, y entonces se cancela el castigo.
Fíjate cómo está el asunto. Primero es la propiciación, pero ahí está el asunto, ahí es lo primero. Si pasas la prueba de la propiciación, ten la seguridad de que vas a ser expiado, es decir, que vas a ser limpiado y que se va a echar fuera de ti el pecado, porque reconociste al Señor, eres piadoso, reconociste que pecaste, reconociste que anduviste mal, y entonces vas a ser limpiado y es limpiada tu culpa. Y como ya no hay culpa, no hay castigo. Entonces, el asunto está en la propiciación, porque si la propiciación es el animal que se presentaba, ¿ok? Pero ahí hay una cosa, todavía falta que Yahweh acepte el sacrificio. Tú presentas el sacrificio, la propiciación, pero una cosa es que tú la presentes y otra cosa es que Él acepte. Y ahí está el dilema, ahí está el asunto. Ahí está el problema y la situación. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona lleva el animal al sacrificio, es decir, su vida, pero no es sincero, vamos, con el Señor. Va con un corazón doble. Va con un corazón que no es abierto y claro delante del Eterno, y el Eterno está viendo el corazón. Está viendo la propiciación. ¿Se acuerdan ustedes de Abel y Caín? Abel llevó una ofrenda gorda, una ofrenda de lo mejor, una ofrenda a Yahweh. Pero Caín llevó una ofrenda que no era aceptable al Eterno. ¿Por qué? Porque la ofrenda representaba, escuche bien, la ofrenda representaba el corazón de Caín. Y esa ofrenda era una ofrenda que no era agradable ante los ojos de Yahweh. Entonces, cuando nosotros vamos con el Eterno, porque cometimos pecados, a veces vamos, pero realmente no nos dolió haberlo ofendido. No nos sentimos mal, ni verdaderamente vamos arrepentidos. Es decir, arrepentimiento quiere decir, no nos queremos volver del pecado y la maldad que hemos cometido. Queremos seguir en lo mismo. Y entonces, si nosotros seguimos en esa condición, en esa situación, no va a aceptar Yahweh la ofrenda. No la va a aceptar. ¿Por qué? Porque Él conoce la intención del corazón. Y aunque yo le lleve la ofrenda de mis labios, aunque yo le lleve la ofrenda mejor, entre comillas, que yo pienso que es lo mejor, entonces, pero mi corazón está diciendo otra cosa, está ocultando cosas, está creyendo que ya sentí remordimiento y Yahweh me perdonó, y entonces salgo y a la otra semana o al otro día, aunque vuelva a pecar, voy nuevamente con Yahweh y otra vez le presento el sacrificio y al fin que me va a perdonar. Así es la cosa. ¡Qué buena onda! ¡Qué bien! Mucha gente piensa eso. ¡Qué bien! Mira, al fin que peco, llevo el sacrificio, es decir, voy y le digo que estuvo mal lo que hice, que me arrepiento, y sigo haciendo lo mismo, al fin que otra vez me arrepiento y nuevamente me vuelve a perdonar. Piensan así,
pero no saben que Yahweh vio primero el corazón y no está aceptando la ofrenda, el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? El arrepentimiento. ¿Me está entendiendo? Ese es el animal que llevamos delante del Eterno a ser sacrificado, nuestro corazón verdaderamente arrepentido. Un corazón que le dice a Yahweh que está arrepentido y que ya no lo va a hacer y que se esfuerza por no hacerlo. Que ya no va a hacer maldad, se esfuerza. ¿Ok? Esa es la diferencia entre propiciación y expiación. Ahora, si ya fue aceptado mi sacrificio, si ya fue aceptado mi arrepentimiento genuino, porque mi corazón concordó realmente con mis palabras, con mi boca, en un sincero arrepentimiento, entonces viene la expiación. Dice Yahweh, te perdono. Antes eran cubiertos los pecados por la muerte del animal, del sustituto. Pero ahora vamos a Yahweh en el nombre de Yeshua. Por eso dice la palabra que no debemos de usar en vano el nombre de Yeshua. Es decir, ir a pedirle perdón en el nombre de Yeshua y no siendo sinceros. Entonces, si nosotros no somos sinceros con el Eterno, no vamos a ser perdonados. Si usted y yo somos sinceros con el Eterno, le dolió en su corazón haber ofendido al Eterno, le causó tristeza, compungido de corazón contrito y humillado delante del Eterno. Ese es el arrepentimiento que acepta el Señor. Y entonces, verdaderamente, el sustituto, que es Yeshua, es la ofrenda perfecta para el Eterno. El sacrificio perfecto. Usted no puede llegar con el Señor y decirle, es que yo soy muy bueno, yo voy a hacer. No, usted va en el nombre de Yeshua. Y si vamos en el nombre de Yeshua, tenemos que respetar y honrar lo que Él dice. Honrar ese sacrificio. Porque no es por nosotros, es por los méritos de Yeshua. Entonces, la propiciación es una cosa y la expiación es otra cosa. La propiciación es la ofrenda que se presenta y a ver si la acepta Yahweh, porque Él mira el corazón. Y si mira el corazón que es perfecto delante de Él, es decir, lo hizo sinceramente, entonces lo expía, es decir, le limpia, le quita las culpas, ya no hay culpa en esa persona, la perdona. Y la tercera cosa es que Él le quita el castigo en el cual estaba. Es decir, si la persona estaba en pobreza, si estaba en miseria, estaba en escasez, por alguna falta, pecado que haya cometido, maldad, iniquidad, rebelión, transgresión que haya hecho, en una falta que haya cometido, entonces ese castigo había venido a la persona, y el castigo era la pobreza. Un ejemplo. La persona se arrepintió, recibió Yahweh la ofrenda, el sacrificio, quiere decir, recibió Yahweh el sacrificio, lo limpió, lo perdonó y le levanta el castigo, es decir, te lo quita. Ya no va a ser pobre, la persona el Señor le empieza a abrir los caminos, el Señor le empieza a quitar los estorbos, el Señor empieza a enviar su bendición y la persona ve que empieza a levantarse y a prosperar. Pero hay muchos que cuando ya empiezan a levantarse y a prosperar, les gana la avaricia, les gana el mundo y la carne, porque ya empiezan a ver, se les olvida el sacrificio de Yeshua y entonces vuelven a lo mismo, a lo anterior.
nuevamente a la maldad y otra vez para abajo. Entonces la persona tenía que dar algo. ¿Qué era lo que tenía que dar? Un sacrificio, hacer un sacrificio. Era un animal que iba a llevar para cargar las culpas en este animal que iba a ser el sustituto. Bien, ahora lo mismo. Cuando vamos con Yahweh, llevamos el sacrificio de Yeshua. Él es el sacrificio perfecto, es Él. No hay mancha, no hay error, no hay pecado en ese sacrificio. Y si nos arrepentimos sinceramente, el Señor quita, acepta el sacrificio y quita el pecado, la culpa, el estorbo que estaba ahí. Hablamos de la pobreza aquí en un momento hablamos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en la pobreza, entonces se quita el bloqueo por el cual estaba haciendo la persona, era el castigo, para que me entiendan, por el cual estaba la persona padeciendo problemas económicos, pobreza y escasez y falta de todas las cosas y miseria, y era carencia de todo, y era única y sencillamente que la persona estaba en pecado y que no había ido con el Eterno, o si había ido con el Eterno a pedirle perdón, no había sido sincero o sincera. ¿Entienden? Bueno, entonces Yeshua es nuestro sustituto. Mis justicias no cuentan delante del Eterno, sino la justicia de Yeshua en mi vida. Cuando Él murió como el sustituto, dice la Torá, dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 53 y en el versículo 5 dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está diciendo, Él es el sustituto. Dice, el castigo, escuche bien, el castigo, la pena que te tocaba a ti, que me tocaba a mí, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, Él es el sustituto. Dice, Padre, yo voy a recibir lo que ellos se merecían. Si confían en mi sacrificio, yo lo recibo. Yo les quito la pobreza y les doy mi bendición económica, la riqueza. Es una sustitución, un sustituto que recibió el castigo que nosotros merecíamos. Por eso es que no es por obras para que nadie se gloríe. No es porque tú seas muy bueno o muy buena, porque no hay ni uno que sea bueno. Hay personas que son esforzadas en seguir al Señor, pero de alguna u otra manera sin querer a veces pecan, pero se arrepienten sinceramente y son perdonados inmediatamente. Ese es el asunto. No es que no pequemos, que todos somos pecadores, todos. No hay uno que no. Pero una cosa es ser pecadores sin querer hacerlo, y otra cosa es ser pecadores a sabiendas de que está mal y queremos seguir en el pecado. Eso se llama practicar el pecado, y eso está muy mal y va a venir una desgracia sobre esas personas. Por eso es necesario que si está ahí la persona, si estamos en esa situación, hay que arrepentirnos sinceramente para que el sustituto, que es Yeshua, en el nombre de Él, del sustituto, vamos al Padre y el Padre perdona. Y el Padre quita el castigo que había sobre la persona, sea de enfermedad, sea de pobreza, sea de bloqueos, sea de derrota, sea de fracaso, de lo que usted quiera. Si usted identificó, porque cada uno, dijo el rey Salomón, cada quien sabe cuál es la llaga en su corazón. En otras palabras, cada quien sabe de qué pata cojea. En otras palabras, cada quien sabe lo que trae cargando en su morral.
En otras palabras, cada quien sabe cuál es la maldad, iniquidad, rebelión, transgresión o pecado que hemos cometido delante del Eterno. Y eso es lo que está estorbando en muchas ocasiones que la persona se encuentre en una situación que no ha hecho efectivo el intercambio divino, el sacrificio de Yeshua, porque no se puede hacer mientras no haya un arrepentimiento genuino, no hay intercambio divino. No funciona, no se hace evidente. Entonces, hay un sustituto ya, es Yeshua. Él es el Cordero de Yahweh. Dice que quita el pecado del mundo. O sea, sin excepción, cualquier persona que haya pecado, hay un Cordero que es el sustituto llamado Yeshua, como en el Antiguo Testamento, que había un animal que era el sustituto para los pecados y maldades. El animal llevaba los pecados y maldades. Así dice la palabra que Yeshua fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Es decir, él llevó todo eso como el cordero, como el animal que llevaba las culpas y las faltas y los pecados de las personas. Entonces, es algo glorioso esto, porque fíjense, lo más grande, dio su vida en primer lugar para salvarnos nuestra alma. Dio su vida propia. O sea, él llevó el castigo para que nosotros no seamos castigados en el lago de fuego ardiendo. Imagínense qué cosa tan gloriosa, hermano. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Realmente lo ha sopesado? ¿Realmente lo ha entendido? ¿Realmente ha captado esa poderosa palabra revelada? Imagínese. ¿Sabe lo que está pasando en este mismo momento que les estoy hablando de almas que no quisieron y rechazaron al Señor y están sufriendo ahorita en el Hades, en el lugar de tormento eterno? Y de eso el sustituto Yeshua nos libertó. Es algo glorioso. Eso es lo principal. Pero también nos sustituyó. Dice que Él fue herido por nosotros. ¿Para qué? Para llevar nuestras enfermedades. Él se hizo pobre, dice. Él es el sustituto. ¿Para qué? Para que nosotros seamos enriquecidos. Porque entonces, ¿qué caso tiene que venga Yeshua? ¿Para seguir iguales? No. Él vino a traer tranquilidad, paz, libertad, liberación. Él vino a traer vida en abundancia. Él vino a quitar la pobreza y la miseria. Él es el sustituto. Entonces, ¿qué caso tiene que Él haya recibido todas las aflicciones, todos los males, todo el dolor, todo lo grave de las personas y lo puso sobre su cuerpo en el madero? Un sacrificio tremendo. Él es la propiciación por nuestros pecados y por medio de Él tenemos expiación. Porque aunque esto parezca una enseñanza religiosa, no la es. Es algo práctico porque Él se hizo pobre para que tú no sigas de pobreza. Se la llevó, te la quitó ya. Él llevó tus enfermedades, llevó nuestras enfermedades. Sufrió para llevarlas. Para que sea práctico aquí en la tierra, para que caminemos en salud divina y permanente. Porque, oiga usted, ¿cómo no va a ser real y verdadero esto? Si el mismo Dios Todopoderoso lo está diciendo y Él mismo vino y se forró en carne. Él mismo vino y dijo, yo voy a ser el sustituto. Yo soy el sustituto de ellos, Padre. Yo voy a ser el Cordero que va a recibir
todos los dolores, las aflicciones, las angustias, las enfermedades, la pobreza, la destrucción de esas personas, yo las voy a llevar por ellos, para que ellos no las lleven, para que ellos sean libres de esto, porque yo los hice para gloria mía. Bendito el Eterno. Entonces, cuando no hay propiciación y expiación, sigue el pecado, sigue el castigo. Ahí está el castigo. Y se hace evidente en las personas. Estoy hablando cuando es un castigo a causa del pecado. ¿Ok? Entonces, sigue ahí y se hace evidente. ¿Cómo? Como una maldición. Se le conoce como maldición en el libro de Deuteronomio 28, luego ven todo ahí, las maldiciones, y ustedes van a ver ahí una multitud de maldiciones que menciona el Señor. Dice ahí, dice que en el libro de Deuteronomio 28, cuando habla de las maldiciones, ahí dice, será maldita tu arteza de amasar, será maldito el fruto de tu vientre, será maldita tu vida, etcétera. Te empieza a dar una serie de situaciones de lo que estamos hablando, que cuando la persona no se ha arrepentido, no ha ido al Señor verdaderamente con un corazón humilde, con un corazón contrito, con un corazón adolorido por haber ofendido la santidad del Eterno, por un corazón que no se siente compungido por haberle fallado. Cuando no es así, la maldición, dice la palabra, está sobre la casa del impío. ¿Y cómo se manifiesta una maldición? ¿Qué es una maldición? Pues una maldición toma forma de enfermedad. Una maldición toma forma de pobreza. Una maldición toma forma de fracaso. Toma forma de derrota. Toma forma de ruina. Toma forma de confusión. Toma forma de destrucción en todas las áreas. Eso se le conoce como maldición. ¿Y por qué está ahí la maldición? Es un castigo. Es decir, Yahweh ha quitado su cobertura. Ese es el castigo. ¿Y por qué Yahweh quitó su cobertura de bendición? Porque la persona sigue todavía en el pecado. Ha ido con Yahweh, pero a veces se pregunta que por qué no le has quitado, pero no se ha indagado bien en su corazón. Está guardando cosas, quiere seguir haciendo cosas malas, Yahweh ve todo, y entonces no puede ser libre esa persona del castigo, de la maldición. No va a ser quitada, no va a ser levantada esa maldición hasta que la persona verdaderamente aplaque la ira de Yahweh, hasta que la persona verdaderamente le diga al Señor, Señor, espero que veas mi corazón sinceramente, y que de aquí en adelante voy a salir y ya no voy a hacer lo mismo, voy a ser una nueva persona, me arrepiento de corazón, Señor. Y el Señor va a ver esa propiciación, es decir, ese sacrificio de ese corazón, ese animal, ese corazón, ese arrepentimiento que le estás presentando, Yahweh lo ve. Y si Yahweh ve que es un corazón verdaderamente arrepentido, entonces esa propiciación que le llevó la persona en un arrepentimiento genuino, Yahweh la mira, Yahweh ve que sí verdaderamente está arrepentido y va a empezar a cambiar. Entonces viene la expiación, dice Yahweh, yo te expío. Es decir, te echo fuera la culpa, te echo fuera el pecado, te echo fuera la maldad. Ya no eres pecador delante de mí, ya no eres culpable. Entonces Yahweh te levanta el castigo, Yahweh quita el castigo y entonces la maldición se va. Así es como funciona esto. Ese es realmente el proceso cuando uno va con Yahweh a arrepentirse. Tiene que ir con propiciación verdadera. Porque uno va y le dice, en el nombre de Yeshua me arrepiento. Estamos llevando el nombre del Eterno, el que dio su vida, derramó su sangre. No podemos jugar con eso. Y hay personas que juegan con eso.
Yahweh simplemente porque si fuera más severo el Señor, en ese momento castiga a la persona muy duro, pero Yahweh mejor no oye, porque es misericordioso. Dice, ya sé lo que trae en tu corazón antes de que hable, mejor me tapo los oídos para no oír lo que va a decir algo que no es cierto, no va a cambiar. Veo que su corazón está dudando o que su corazón está escondiendo cosas, porque Él no mira la apariencia, Él mira el corazón. Este pueblo, dijo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, Él veía el corazón y decía, no, este corazón no está aquí. Está su boca, me está hablando, pero su corazón ni siquiera quiere verme. Está alejado de mí. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Pues buscar con un corazón sincero al Eterno. Arrepentirnos de corazón. Porque recuerden, pecado, maldad, iniquidad, rebelión, transgresión, que hayamos reconocido sinceramente, se borra. Ya no existe. Se quitó la culpa. Por ende, cuando no hay culpa, pues no te pueden dar castigo. Se quita el castigo. Amén. Entonces, si nosotros no tenemos sinceridad en nuestro corazón para con Yahweh, va a seguir el castigo. ¿Pero para qué? ¿Para qué seguir en esa situación? Entonces usted va a ver en su vida la manifestación de ese castigo. ¿Cómo es? Pobreza, escasez, carencia. Escuche bien lo que voy a decir. Carencia, retardo, no se le dan las cosas, fracasa en lo que intenta, hay derrota. ¿Sí? No hay prosperidad. Esas son claramente evidencias de que la persona no ha ido con el Eterno a presentar el verdadero sacrificio. ¿Cuál es? Al corazón, dice Yahweh, al corazón contrito y humillado, no lo desprecio. Él ve cuando un corazón va contrito, es decir, compungido, le dolió en su corazón haberlo ofendido verdaderamente, y humillado. Se humilla y dice, ¿sabes qué? Ya voy a dejar de hacer aquello que no te agrada. Tú lo vas a ver. Amén. Si quiere llorar delante de Él, llore. Y si no quiere llorar, no llore. Porque a Yahweh lo que le importa es si hay un verdadero cambio. Si verdaderamente la persona va a cumplir con lo que prometió. Amén. Entonces, ya estamos terminando con esta enseñanza. Podemos ver, hermanos, que el sustituto recibe la culpa sin deberla ni temer. Él nunca pecó, Yeshua. Nunca pecó. Pero la culpa fue cargada sobre él. Nuestras culpas fueron cargadas sobre él. El castigo fue sobre él. Por eso es que Yahweh, Yeshua, hizo las dos cosas. No solamente por medio de él fue la expiación, el perdón, sino que también fue la solución para el castigo. Pagó por la culpa y pagó por el castigo. Es algo tan glorioso. Supongamos que alguien pecó gravemente, le pidió perdón a Yahweh. ¿Y qué cree? Yahweh había visto que adelante le iba a venir una tragedia horrible.
Pero la persona en ese momento entendió que había pecado contra el Eterno. Esa persona no sabía lo que le venía adelante, nada más Yahweh sabía lo que le venía adelante. Algo horrible. Sin embargo, la persona fue compungida, fue tocada en su corazón y dijo: sí, he pecado contra el cielo y contra ti, me arrepiento, Padre, en el nombre de Yeshua. Y él humildemente se arrepintió, sinceramente. Yahweh oyó la oración, recibió el sacrificio verdaderamente de un corazón humillado y contrito. Y Yahweh dice: ¡ay, hijito mío! Ni sabes lo que acabas de hacer. El hombre no sabe nada. Y le da gusto a Yahweh. Porque Yahweh había visto la desgracia que se cernía, que venía adelante en su vida. La catástrofe que venía a su vida. El dolor que iba a sufrir. Yahweh ya lo había visto. Porque Yahweh conocía que había una culpa, un pecado y que había un castigo por ese pecado y sabía qué clase de castigo le iba a venir. Pero esa persona fue tan humilde que cuando oyó la palabra del Eterno, se arrepintió y dijo: sí, cierto, reconozco que he pecado contra Dios, me arrepiento. Y dice Yahweh: hijito mío, ni sabes lo que has hecho, pero me pusiste muy contento porque te amo. Y cuando hizo eso la persona, cuando lo hace, está deshaciendo una obra mala que venía contra él. Está cancelando la destrucción que venía sobre él o su familia. Simple y sencillamente por tener un corazón arrepentido sinceramente. Por haber ido con el Eterno sinceramente. Él no sabía que le venía la desgracia, solo Yahweh lo sabe. Y a veces a los profetas nos permite ver eso. Pero en ciertas ocasiones, no siempre, pero nos permite ver a veces. Porque nos da esa visión de ver adelante lo que viene sobre una persona. Pero a veces Yahweh nos dice: no le digas. Porque la persona, cuando se le dice, a veces la persona piensa: bueno, pues ya se me dijo, entonces lo voy a hacer. Pero lo hace por el interés y por el miedo de lo que viene, pero no lo hace verdaderamente por haber ofendido a Yahweh. ¿Me explico? Pero cuando la persona va verdaderamente con un corazón sincero, sabiendo a quién le ha faltado, entonces cancela automáticamente la desgracia que le venía, y sin darse cuenta, nada más porque se humilló ante el Eterno. Y el Eterno dice: hijito, de la que te salvaste, me pongo contento porque te amo tanto y no quería que viniera eso sobre ti, pero tú te humillaste delante de mí, y entonces yo revoco, cancelo esa desgracia, esa circunstancia, esa situación mala que venía sobre tu vida. Porque eso dice la Torá, eso dice la palabra. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Miren lo que hizo Yeshua. Estos son los pasos que hizo Yeshua para librarnos. Él llevó sobre sí nuestras maldades, pecados, iniquidades, rebeliones. Y él cargó, o sea, las quitó de nosotros. ¿Sí? Es como cuando llevas una carga muy pesada sobre tus hombros. Yeshua la quita. Pero alguien dice Yahweh: pero no nada más es de quitarla. Esa carga, ese pecado, ese castigo tiene que caer sobre alguien. Porque a toda acción hay una reacción. ¿Sí me explico? A todo pecado hay un castigo. Alguien lo tiene que llevar. Yeshua ya le había quitado y dice: la pongo sobre mí. Sobre él el castigo de nosotros. ¿Y qué más? Lo llevó, dice. Es decir, lo llevó lejos de nuestras vidas. Esa es la obra de ese bendito sustituto llamado Yeshua. ¿Cómo no lo vamos a amar? Si Él dio su vida por nosotros, nosotros hay que dar nuestra vida por Él. ¿Cómo damos la vida?
Él no está pidiendo que vayamos a morir en un madero, ni que seamos mártires. Él está diciendo, la vida que ustedes tienen, vívanla para mí, no para el mundo. Eso es entregarle nuestra vida a Él, dar nuestra vida a Él. ¿Me explico? Él es nuestro sustituto. El bendito Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. El que llevó tus enfermedades y dolencias y las mías. El que llevó nuestra pobreza y nuestra miseria y nuestra escasez. Pues Él se hizo pobre, la sustitución, siendo rico, el dueño del universo. Dueño del oro, de la plata, de los diamantes, de las perlas, de todo lo que hay. Se hizo pobre. Murió desnudo en el madero. Para que vean que hay evidencia de que es verdad lo que Él dijo. Él se hizo pobre hasta lo más pobre que hay. Desnudo completamente murió en el madero. Él es el sacrificio perfecto, el sustituto perfecto. La ofrenda única que acepta Yahweh. No acepta mis sacrificios ni los tuyos. Acepta el sacrificio de Yeshua en el madero. Y cuando se hizo ese intercambio, cuando el sustituto hizo eso, se hace un intercambio. La justicia que Él llevó, la justicia de Él, nos viene a dar a nosotros. Porque Él llevó nuestra injusticia. Es decir, ahora ya no nos ve injustos Yahweh cuando confiamos en Yeshua, en su sacrificio. Ahora nos ve justos delante de Él. Ese es el sustituto. Imagínese usted. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando Abraham iba a matar a su hijo Isaac en el monte Moría, ¿verdad? Yahweh le dijo, sacrifícame a tu hijo, dámelo, entrégamelo, sacrificio. Se subieron al monte, ató al muchacho, lo amarró y lo puso sobre un altar que habían hecho ahí de piedras y ya lo iba a degollar Abraham. A su hijo. Ya cuando tenía la daga para hacerle la chejita, o sea, el degollamiento, el ángel de Yahweh le habló, es decir, el Ruach HaKodesh. Le dice que el ángel de Yahweh le habló y le dijo, no le hagas daño al muchacho, ya he visto que eres fiel. Y entonces, ¿pero qué te vamos a ofrecer entonces? Y volteó Abraham y había un carnero entrelazado en un zarzal, por los cuernos estaba ya atorado el carnero. El carnero que estaba ahí fue el sustituto de Isaac. Y sacrificaron a ese carnero en lugar de Isaac. Ese fue un sustituto, es un ejemplo. Así Yeshua. ¿Qué vamos a hacer? Dijo Yeshua, yo iré. Y yo seré el sustituto por todos ellos. Para que los que están en peligro mortal de la condenación eterna sean salvados del infierno. Para los que están enfermos sean sanados. Para los que están pobres sean bendecidos, prosperados. Para los que estén tristes sean alegrados. Para los que estén cansados sean fortalecidos. Para los que estén débiles reciban alas y fuerzas como las del búfalo. Él es la palabra. Esa es la verdad. Y la verdad es Yeshua. Ahora viene lo práctico. Hay que materializarlo aquí en la tierra. ¿Y cómo se materializa lo que hizo el sustituto por nosotros? Dice, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Yeshua no hizo maldad ni pecado para ser declarado maldito. ¿Por qué fue declarado maldito? Porque llevó él nuestras maldiciones. Ahora, si yo estoy en pobreza y en miseria aquí, ¿qué tengo que hacer? Escudriñarme y ver en qué le he fallado al Eterno y enderezar mi ruta y mi camino
Yo me tengo que dar cuenta, este es mi castigo que estoy sufriendo ahorita, a lo mejor porque he pecado en algún área. Padre, aquí vengo delante de ti, me humillo delante de ti. Me arrepiento. Y Señor, si hay algún asunto en mi vida, revélamelo así abiertamente. Muéstrame claramente por qué ha venido a mi vida esta situación que es caótica o que está en una situación adversa, o en pobreza o enfermedad, lo que sea. Muéstramelo. Y el Señor, si usted llevó la buena ofrenda, el Señor se lo va a mostrar. Amén. O sea, el buen sacrificio, ¿me entiende? O sea, un corazón sincero. Amén. Y Yahweh le va a decir, ve el corazón sincero y le va a decir, ok, estoy viendo tu corazón, es sincero, mira, este pecado específico que estás haciendo, ya arrepiéntete y ya deja de hacerlo. Amén. O pueden ser varios a la vez, varios pecados. Bueno, ya deja de hacerlo. Está bien, Señor. Si tú vas a decirle eso al Señor y vas a aceptar eso, ya hiciste un voto con Él, un pacto con Él, un trato con Él. ¿Sí? Entonces dice Yahweh, se va a hacer eficaz el sacrificio de Yeshua. Y entonces te es quitada la culpa, expiado tu pecado, ya no existe ante los ojos de Yahweh, ya no hay por qué Yahweh tiene que permitir el castigo. El castigo fue quitado por Yeshua también, porque Él llevó tanto el pecado como la consecuencia por el pecado. ¿Sí? El pecado me estaba causando pobreza, me arrepentí sinceramente, Yahweh me perdonó en el nombre de Yeshua, me quita el pecado que yo había cometido y la consecuencia que me había venido por ese pecado. Así es como es. La obra es completa. El sustituto es Yeshua. Y le voy a decir otra cosa. Todo pecado recibe un castigo. Toda iniquidad, rebelión, transgresión, todo lo malo que hayamos hecho va a recibir un castigo. Se decide inmediatamente que va a haber un castigo. Puede ser en ese mismo momento, puede ser más adelante. Porque muchas veces el castigo se tarda, pero la persona, como ve que no llega nada malo a su vida, sigue en lo malo. Sabe que está mal, sabe que está cometiendo pecado y se hace como que no entiende, como que se quiere autojustificar y no va al Señor a arrepentirse. Y en ese inter es una misericordia que está dando Yahweh a ver si se arrepiente. Y si la persona no entendió que era la benignidad de Yahweh, que no quería desatar el castigo que venía, entonces ya no le queda más a Yahweh y va a haber y tiene que haber, porque Yahweh es justo, no puede dejar pecado sin castigo. ¿Sí? No puede dejar pecado, maldad, iniquidad, rebelión, transgresión sin que haya una consecuencia. Entonces hay que arrepentirnos sinceramente. Y todo ello es quitada la culpa, ya no te ve culpable. Quiero que te metas eso en la cabeza. Cuando se hace sinceramente ya no te ve culpable de nada, no eres culpable ya. Y te cambia tu situación. Si había venido desgracia o iba a venir, ya no va a venir la desgracia. Si estás en una situación caótica, te la quita, te quita lo que sea el Señor, porque el Señor lo prometió. Ahí está escrito, Él es el sustituto. Por eso fue azotado. Es un sacrificio eterno. Ahora, es un gozo y una alegría saber esto. Imagínese usted, qué bendición, porque si no tuviéramos a un sustituto, ¿quién iba a recibir el castigo? ¡Nosotros! Él nos libró de ese castigo ya. Ya no hay culpa, no hay pecado, no hay maldad.
Tengo que esforzarme por vivir agradándole a Él, sin tener un sentido de culpabilidad, si yo me arrepentí sinceramente, sin andar como atado, amarrado, nada. Yo soy libre, ya me libertó, soy bendecido, soy próspero, estoy sano, estoy fuerte, soy alegre, soy feliz, la bendición está sobre mí. Vivir eso, agradecerle al sustituto, a Yeshua. El que honra al Hijo honra al Padre. El que honra el sacrificio de Yeshua, Yahweh lo honra a Él. Bien, pues reciban toda esta bendición aquí ya en las naciones, hermanos, hermanas. Espero que sea de bendición, de algo práctico para su vida aquí en la tierra, que se le materialicen todas las bendiciones que Yahweh tiene para usted, pero hay que quitar ese estorbo que se llama pecado, iniquidad, rebelión, transgresión, maldad o cualquier cosa que hayamos cometido que le desagrade al Padre, y vivir una vida para la gloria de su nombre. El Señor les bendice. El Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén.